Por décadas se ha estigmatizado a quienes reportan ovnis, argumentando que estos no existen, que son alucinaciones o confusiones o simples inventos de las personas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando quien lo reporta es un niño en estado de afectación emocional? ¿Y qué pasa cuando son decenas de niños los que reportan lo mismo y décadas después siguen sosteniendo lo que vieron con los mismos detalles consistentes de sus historias? Hola, soy Basilio Cot. Yo voy a compartirles varias y muy interesantes historias que, por la calidad de los testigos de primera mano y el contexto en las que se dieron, se vuelve verdaderamente trascendente y que ha resistido el paso del tiempo. Me voy a referir en esta ocasión a aquellos incidentes con ovnis y o sus tripulantes que se han dado en escuelas o frente a niños en diferentes partes del planeta. Estas historias han sido sometidas al escrutinio desde diferentes ángulos y han sido verificadas por investigadores de gran credibilidad a nivel internacional y por organizaciones confiables dedicadas al tema ovni. Recuerde que para que yo comparta una historia aquí, es porque yo mismo me cuestioné a los testigos de la manera más crítica posible y comparto solo lo que a través del tiempo, en lugar de debilitarse, se ha consolidado como historias con una alta probabilidad de ser reales, inclusive algunas de ellas reales a pesar de algunas inconsistencias. ¿Me puedo equivocar? Sí, nadie está exento. Pero hasta este momento mi intuición, la elección de mis fuentes y mis métodos de cruzar información realmente me han funcionado. Ojalá tuviera más tiempo para dedicarle a este tema. Espero pronto. Pero bueno, voy a iniciar con una historia que ha tenido mucha cobertura y que contó con la atención temprana de investigadores con muchos de los testigos. Y me refiero al incidente que se da en Ruwa, Zimbabue, el 16 de septiembre de 1994. Todo sucede en las inmediaciones de la escuela Ariel para niños menores de edad. Ariel era una escuela cara, en la que la mayoría de los niños eran de familias blancas de ese centro comunitario. Es en una zona bastante apartada de la zona urbana, en un país no precisamente muy avanzado en ciencia y tecnología, ni con acceso a muchos medios de comunicación en las zonas no urbanas. En la época del incidente se podría considerar más como un cruce de caminos o una estación de paso que como una población como tal. Esa mañana, decenas de niños se encontraban en su horario de descanso, en su recreo, dado que sus profesores y directivos de la escuela se encontraban en una reunión. Serían las 10 de la mañana cuando los niños observaron luces en el cielo y vieron cómo esas luces descendían detrás de unos árboles y arbustos a menos de 100 metros de la parte frontal de la escuela. Como no es zona urbana precisamente y las sequías han asolado a este país durante muchos años, era una extensión del terreno básicamente de tierra seca y dura, con algunos brotes de pasto o arbustos distribuidos esporádicamente en la zona. La vista, por tanto, era despejada y clara para los niños, quienes curiosos se acercaron a ver de qué se trataba. Aunque en su totalidad no todos los niños vieron algo, en total serían 62 niños de entre 6 y 12 años los que dieron algún tipo de testimonio en que afirmaban haber visto al menos un disco volador de color plateado, pero otros hablaron de varios en el cielo. Palabras más, palabras menos, mencionaron que uno de los discos con luces se posaría sobre el suelo o, en su caso, flotaba a escasos centímetros del mismo, detrás de algunos árboles y arbustos frente a la escuela. El objeto les pareció gigantesco. Hablaban también que tenía luces rojizas y que iluminaban los árboles a su paso y al descender. También hablaron de algo muy específico. Ellos decían que los objetos en el cielo se desvanecían en un lugar y aparecían en otro diferente. Todo el incidente duró al menos unos 15 minutos. En sus testimonios también hablaron de que aparecieron varios seres, entre 1 y 4 criaturas, que en las descripciones y dibujos que todos los niños hicieron, los elementos comunes es que vestían de negro, con probablemente algún tipo de traje de una sola pieza, de un color muy oscuro, casi negro, que tenían una tez un poco pálida y muy grandes ojos almendrados, y que en un determinado momento salieron de atrás de los arbustos y se acercaron a los niños. En pocos testimonios y dibujos de los niños, estos percibieron algún tipo de cabello largo detrás de sus cabezas. Lo anterior pudo ser algo diferente a cabello,
pero por los tonos muy oscuros de los trajes o de los seres y sus posibles aditamentos, pudo ser una confusión de algunos aditamentos con algo como si fuera cabello largo. En ese momento, varios de los niños que se habían acercado corrieron muertos de miedo a la escuela, pero otros, la mayoría de los de mayor edad, se mantuvieron curiosos y se quedaron frente a los seres. Muchos de los niños aseguraron que los seres no hablaban y no escucharon o percibieron algún tipo de comunicación, pero hubo una gran cantidad de ellos que aseguraron que los seres les metían de alguna forma mensajes en sus cabezas, en sus mentes. La esencia de los mensajes que los niños percibieron y compartieron con los investigadores fue sobre aspectos ecológicos y del cuidado del planeta. A manera de ejemplo, le voy a compartir 3 testimonios diferentes de los niños sobre los mensajes recibidos. Son citas de lo que ellos testimoniaron. Un alumno de 5º grado dijo que le advirtieron sobre la contaminación y cómo algo va a pasar si esta no se resuelve. Por otro lado, una niña de 11 años dijo a los investigadores que los seres quieren que la gente sepa que en realidad se está haciendo daño al mundo y que no debe de haber demasiada tecnificación. Un tercer niño dijo que en su mensaje le advirtieron que el mundo se va a acabar porque no cuidamos el planeta. Los niños comunicaron el incidente a sus profesores al regresar a clase. Para varios de ellos, los niños estaban afectados y temerosos. De hecho, la escuela no hizo nada en particular y no le dio la importancia debida al incidente. Pero al llegar los niños a sus casas y contarlo a sus papás, evidentemente esto generó gran preocupación y la visita de muchos papás a la escuela para saber más sobre lo sucedido. En las investigaciones realizadas a pocos días del incidente destacan las de Cynthia Hint. Cynthia Hint era una investigadora local de ovnis, quien había estado investigando otros casos en las semanas previas y que se enteró del suceso por un reporte en la radio local. También Tim Leach. Tim Leach es corresponsal de la BBC en Zimbabue. Filmó en video muchas entrevistas a los niños apenas unos pocos días después del incidente, y estos videos quedaron como testimonio en el tiempo. Por cierto, Leach afirmaría después que podría manejar zonas de guerra, pero que no podía manejar este tipo de cosas. 2 meses después, el profesor de psiquiatría de Harvard, John Mack, visitó la escuela y se entrevistó con los niños. Mack ya tenía antecedentes de estudios sobre ovnis y era de su particular interés las abducciones y los encuentros con seres no humanos. John Mack fue cuestionado ya que en su método formó pequeños grupos de alumnos para entrevistarlos, argumentando sus críticos que eso contaminaba los demás testimonios. Pero en 1994, Harvard asignó un grupo de pares para que revisaran los esquemas de intervención de Mack, todos, quien durante la década de los 90 se había centrado en investigar varios casos de abducciones y también revisaron las líneas de atención clínica de sus testigos. Y después de revisarlo a profundidad, todos los casos que había estudiado John Mack, no nada más este de la escuela, todos los casos, la institución educativa Harvard afirmó que Mack tenía la libertad de investigar libremente lo que él consideraba conveniente y emitir sus opiniones, y que seguía siendo un académico investigador acreditado de la Facultad de Psicología correspondiente de la institución educativa Harvard. John Mack siempre afirmó que para él la experiencia fue muy real. Como nota al calce, cuando Mack llegó a entrevistar a los niños testigos, ya se habían realizado previamente entrevistas individuales, las cuales fueron grabadas en video, y aunque había pequeños detalles diferentes entre algunos de los testimonios de los niños, en lo general la mayoría de ellos eran consistentes y le daban credibilidad a los testimonios, los cuales después de ya casi 3 décadas, los testigos ahora adultos, se siguen manteniendo consistentes con los detalles de sus historias, además de que siguen afirmando que fue una experiencia real. Por cierto, el doctor John Mack, psicólogo, es hoy director de psiquiatría de la Facultad de Medicina en Harvard y sostiene que después de 40 años investigando abducciones, puede asegurar que no es un fenómeno del estudio de la psicología o de la psiquiatría en su origen, sino como estudio de sus secuelas, que para él las experiencias abundan en detalles y que generan afectaciones psicoemocionales a los testigos, que los seres que la han descrito deben de provenir de mundos espirituales
u otros planos o dimensiones, y que como observan que los humanos entendemos todo desde la perspectiva de lo material, ellos buscan manifestarse de esa manera con nosotros. Son muy interesantes sus conclusiones y me alegra que instituciones tan prestigiadas como Harvard a nivel mundial tengan hoy por hoy en sus filas investigadores de la talla de John Mack y Abraham Loeb, quienes claramente se han adentrado en el estudio de algunas vertientes del fenómeno OVNI. Es necesario que, al igual que la comunidad científica, los académicos le dediquen tiempo a analizar el fenómeno y sus implicaciones y vertientes. Hay que dedicarle más tiempo a este fenómeno, al estudio de este fenómeno, porque necesitamos gente que sepa del tema, que se adentre en las posibles explicaciones de lo que hay detrás del fenómeno OVNI. Los niños se mantuvieron firmes en lo que habían visto y que esto no era un avión. Y además agregaron que en los días y semanas previas al incidente habían visto en diferentes momentos uno o varios discos plateados voladores en la zona e inclusive un objeto de forma alargada tipo cigarro o puro, el cual también fue dibujado por los niños, todos ellos con luces. Que por cierto, al dibujo del cigarro lo nombraron jueves y al dibujo del disco lo nombraron como viernes, para diferenciarlos respecto al día que los habían visto. Nadie les pidió que hicieran eso. Ellos solitos así lo determinaron. Este lo vi el jueves y este lo vi el viernes. Dado que algunos escépticos hablaron de una alucinación colectiva como explicación del suceso, la población en general de esa zona no tenía acceso a tecnología de comunicaciones como para que pudieran haber visto películas o historias de ovnis que les influenciaran. Simplemente no tenían el antecedente. Por lo que pensar que los niños ya tenían esas imágenes en su mente desde antes y se sugestionaron o lo inventaron suena muy poco probable. Inclusive, muchos de los niños relacionaban lo que vieron con las expresiones de creencias culturales y folclóricas de la zona respecto a seres sobrenaturales, espíritus o duendes propios de su contexto en la parte más al sur de África Meridional, y no precisamente con ovnis o extraterrestres, lo que le daba mayor credibilidad a su experiencia. El incidente no solo ha resistido el paso del tiempo y los ataques de los escépticos, sino que se ha fortalecido y es considerado uno de los incidentes más creíbles en la historia del estudio de los ovnis. Hasta Lou Elizondo, militar que dentro del Pentágono estaba asignado al estudio de los ovnis y que renunció en 2017 para denunciando el obstaculizar sus investigaciones dentro del Pentágono, y hoy es un profundo promotor de la investigación OVNI. Él, en una entrevista reciente, consideró muy conveniente que nos quedemos y atendamos esta historia de ovnis en esta escuela, porque vale la pena. Dice que pronto habrán de salir a la luz algunos elementos relacionados con esa zona geográfica que históricamente son atractivos para los ovnis. Por ejemplo, en esa zona de África, los yacimientos y minas de oro y plata son abundantes, y ahí cercana también hay una planta de fósforo, muy cercana a la escuela. Estaré al pendiente de lo que pueda surgir para compartirlo con todos ustedes en cuanto las noticias surjan sobre este incidente. Por cierto, y como cierra esta historia, en investigaciones realizadas en otros incidentes en las semanas previas en esa zona, quedó evidencia física en el terreno de uno de los testimonios. ¿Sí? Se observó un gran elipse de vegetación aplastada y marcas de cuñas en el duro y árido suelo del lugar. La profundidad de las marcas evidenció el gran peso del objeto que lo provocó. Pero hay más historias similares en otras partes del planeta. Miren, en 1966, alrededor de 200 niños y adolescentes estudiantes de high school y un profesor de la escuela West Hall en un suburbio de Melbourne, Australia, afirmaron haber visto un disco descendiendo lentamente sobre la zona, pasando a baja altura sobre una de las esquinas del colegio y aterrizando detrás de unos árboles para luego, aproximadamente unos 20 minutos después, ascender a gran velocidad hacia el cielo y perderse de vista hacia el noroeste después de ser rodeado por alrededor de 5 aviones pequeños. El objeto fue descrito inclusive con dibujos como un disco de un color plata o gris verdoso, con algunas tonalidades un poco púrpuras.
tenía un tamaño aproximado del doble de un automóvil familiar. En la nota sobre este incidente que fue publicada por reporteros de diarios locales, además de que tuvo un segmento en un programa de la televisión local, y mucho se ha hablado sobre este incidente respecto a que era un globo meteorológico secreto en problemas. Pero créanme, es difícil confundir un disco con un globo a tan baja altura, especialmente con las características de lo descrito por los testigos. Además de que resulta difícil explicar el que descienda y luego después de 20 minutos salga disparado de manera lineal a gran velocidad. Es ilógico. También se habló de la visita de personas de traje que incitaban a los testigos a no hablar del tema posterior al incidente. Además de que algunos reporteros buscaron obtener información de los pilotos de esos pequeños aviones que se reportaron rodeando el disco, pero ningún piloto quiso confirmar nada al respecto. Probablemente lo que vieron no eran pequeños aviones. Probablemente. Recordemos que era 1966. A la fecha, un numeroso grupo de testigos niños en esa época se reúnen a recordar ya adultos el incidente. En otros testimonios con niños, los investigadores recurren a los grandes archivos de la Biblioteca Nacional de España, en donde se encuentran los registros de varios incidentes a mediados de los 70s, entre 1974 y 1977, que por cierto, por la cantidad de casos de ovni en esa época en España, ha sido denominada como la década dorada, en el que se encuentran otros casos también muy importantes de los que les daré cuenta más adelante en otros videos, además de los niños, y que los diarios de la época daban cuenta casi en cada impresión. Varias publicaciones de diferentes diarios de la época dan cuenta de ello en la zona norte de España, y es precisamente en estos en donde aparecen con nombres y apellidos decenas de niños que en diferentes avistamientos reportaron de todo: luces, aterrizajes de artefactos voladores, seres no humanos en sus cercanías, persecuciones, huellas en el terreno, etc. Inicia con un incidente en Arrúbal, en La Rioja, España, donde varios niños, alrededor de 5, observan un artefacto en forma de puro flotando varios minutos sobre sus cabezas en uno de los patios de su colegio, a plena luz de día y en total silencio. Iluminaba todo con una luz intensa de color naranja. Los niños se quedan observándole, inclusive uno de ellos le lanza una piedra sin afectarle en lo más mínimo. Todos coinciden en su forma y también en un detalle importante que llamó la atención de todos, y que eran unas letras o signos visibles en el fuselaje con formas de L, X, V y M en mayúsculas. Después de unos minutos de estar observándole, en un parpadeo ya no estaba. Simplemente desapareció de su vista y no saben explicar cómo fue eso. A la fecha, los testigos ya adultos sostienen su versión y son consistentes en sus descripciones. Meses después, en otra región, en Vizcaya, otro grupo de niños reportaría un incidente similar. Se localizaron a 3 de esos niños cuyos nombres estaban mencionados en los diarios del Archivo General, ya ahora adultos, quienes quisieron compartir los detalles de su incidente, el cual ocurrió un domingo por la mañana mientras jugaban en un área recreativa cerca de su colegio. Ellos vieron un objeto con forma de disco de gran tamaño, de un material de color oscuro y con varias luces predominantemente blancas, aunque existían algunas otras tonalidades más tenues. Ellos recuerdan que se quedaron pasmados viéndole en silencio mientras estaba inmóvil sobre el techo de su escuela, y que luego les empezó a invadir el miedo por lo imponente que se veía y por el hecho de que nunca habían visto algo así y no tenían ni idea de qué era y si podría hacerles algún daño. Al cabo de unos minutos, el objeto desapareció de su vista. Estaba ahí y se movió a tal velocidad que en un parpadeo ya no estaba. Hay otro incidente en Voronezh, en la ex Unión Soviética, en plena perestroika. Era el año de 1989. Un grupo de adolescentes jugaban fútbol al aire libre en un área recreativa cuando un resplandor rosado hizo llamar la atención de los jóvenes, quienes observaron cómo un objeto en forma de disco con un domo aterrizaba en un paraje muy cercano a ellos, mientras el resplandor rosado se convertía a un rojo intenso cuando el objeto tocó tierra. La nave
Era como un tipo melón alargado y medía aproximadamente unos 15 metros de largo, 4 de ancho y unos 7 metros de altura. Dejó unas huellas en el terreno que llegaban a 20 centímetros de profundidad y formaban como un rombo en el suelo. Según un equipo de investigación liderado por un piloto de la localidad, calcularon y estimaron su peso en unas 11 toneladas. El evento tan inusual llamó la atención de una multitud que se acercó a ver el objeto, cuando a través de una escotilla que se abrió, aparecieron entre 1 y 3 seres de aproximadamente 3 metros de altura y con 3 ojos visibles que tenían en una cabeza desproporcionalmente más pequeña que su cuerpo. Uno de sus ojos, el de en medio, giraba como lo hace un radar. Vestían un traje de una sola pieza de color plateado, botas de color bronce y un disco en el pecho. Además de estos 3 seres, había un ser más pequeño con forma diferente y que tenía movimientos mecanizados como si fuera un robot. Su cabeza pegada al cuerpo no giraba respecto a su cuerpo y tenía en el lugar de nariz solo 2 orificios. Según la agencia noticiosa oficial TASS, que es la agencia oficial en aquel país, describe cómo un adolescente que estaba a no más de 5 metros del ser se espantó y gritó, lo que provocó que el ser que estaba más cercano lo mirara fijamente con unos ojos brillantes, ante lo que el adolescente se cayó y se quedó inmóvil. En ese momento, varias personas le gritaron al ser y estos desaparecieron momentáneamente para reaparecer 5 minutos después. Ahora el ser traía consigo un tubo como tipo arma de unos 30 centímetros que al apuntarla a uno de los adolescentes hizo que desapareciera frente a todos los testigos. Después de esto, el ser ingresó de nueva cuenta a su nave y esta despegó, reapareciendo al mismo instante el adolescente que se había desaparecido. El adolescente declararía después que una vez concluido el incidente, se le generaron dolores de cabeza, mareos y que todo le daba vueltas. Los testigos, especialmente los niños, fueron interrogados por la policía. Desde entonces, se ha buscado desacreditar el incidente a pesar de la gran cantidad de testigos y evidencia en el terreno. Se sembraron infinidad de contradicciones e inclusive se promovió el rumor de que la agencia TASS, que no fue la única que difundió la nota, inclusive fuera de la ex Unión Soviética, estaba inventando historias por el momento político que estaban viviendo en esa época con la perestroika. Según algunos testimonios no verificados, las agencias de Estados Unidos preguntaron hasta en 2 ocasiones si la nota que se les compartía de TASS no era una broma. Y la agencia TASS respondió en las 2 ocasiones que era una nota seria, que no era una broma. En el terreno quedaron las huellas y las perforaciones, así como niveles por encima del promedio de radiación, la cual pudo provocar los mareos y dolores de cabeza del adolescente, que por cierto, algunos escépticos señalaron que la evidencia en el terreno podría haber sido hecha por cualquiera, y que la radiación presente era un efecto provocado por el accidente de Chernobyl, cuando la ubicación de esa planta está a más de 600 kilómetros del incidente. En un último incidente, serían aproximadamente 400 testigos, entre estudiantes, profesores y el director de la escuela Richmond en Nueva Zelanda, quienes en 1970, por espacio de 20 minutos, observaron un objeto gigante que describieron como un agujero en el cielo. Los testigos señalan que fue impresionante el silencio que se hizo cuando apareció el objeto, ya que el ruido que producen los estudiantes inunda el ambiente todos los días, la algarabía. Pero en ese momento, todos los estudiantes permanecían en silencio observando el objeto en el cielo. Sería el director del colegio quien es el primero en ver el objeto acercándose desde el sur. Primero pensó que sería un avión, hasta que ya más cerca se dio cuenta de que no lo era y permanecía inmóvil cerca de la escuela con un brillo extremo. Fue relevante también que en un momento específico, mientras el objeto estaba inmóvil sobre la escuela, un avión pasó relativamente cerca y pudieron hacer la comparación. Definitivamente no tenía nada que ver su forma y tamaño con la del avión. Después de algunos minutos, fue sumamente extraño su comportamiento. Empezó a moverse lentamente y a ascender moviéndose en ángulos cerrados y cambiando su forma poco a poco. Primero se convirtió en una bola redonda con un centro brillante y transparente como una dona. Luego se aplanó la dona nuevamente
y continuó alejándose y ascendiendo en un semicírculo hasta convertirse en una como estrella brillante. De pronto pareció encenderse y aumentar su brillo con mayor intensidad para luego desaparecer a una gran velocidad. Eran poco menos de las 3 de la tarde en ese momento. El director y los maestros describen que era un objeto sólido, que tenía una apariencia metálica reflejante, pero con alguna luminosidad propia, y que no encontraban una respuesta lógica que darle a sus alumnos respecto a lo que acababan de ver. Y coincidieron en que era un poco irreal verle ahí en el cielo. Parecía como un agujero en el que se podía ver hacia otra dimensión. Esas son palabras del director. Lo cual es consistente con otros casos de avistamiento, especialmente con esferas, en que su luz no es precisamente normal y pareciera que da una sensación de profundidad en lugar de volumen, como si la luz perteneciera a un campo de energía y en lugar de verse con volumen se viera hacia adentro. Todos los testimonios, incluidos algunos dibujos de los testigos, fueron recopilados por reporteros e investigadores de la zona y salieron publicados en los diarios locales de la época. Estas historias dan para mucho análisis que por el tiempo no puedo hacer aquí en este video. Sin embargo, le puedo decir que sí son consistentes con otros muchos testimonios en diferentes épocas y partes del planeta, de los cuales ya les he hecho algunos análisis en otros videos. Espero que les hayan gustado estas historias. Les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerde que en mi canal quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico, Madero y Altamira y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tiene una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierda el próximo video, seguramente le gustará la historia. Nos vemos.